Hablemos ahora del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio mixto porque lleva información sensitiva e información motora. Em, una cosa interesante de este nervio es que la raíz sensitiva es bastante grande, es tan grande que abarca tres porciones o tres segmentos de este tallo, mientras que la raíz motora es muy pequeñita. Por otro lado, la raíz sensitiva recibe información a partir de las tres divisiones del nervio trigémino, que sería la división o el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Además, la porción motora solamente viaja a través del nervio mandibular. Es así que tenemos dos modalidades, la sensitiva general aferente y la motora branquial eferente. Estas modalidades tienen sus núcleos correspondientes y funciones. Con respecto a la sensibilidad general aferente, está relacionada con el núcleo trigémino, que dijimos que es muy largo, pero lo podemos dividir en la porción más superior, que es la mesencefálica, la medial, que es la pontina, y la más caudal, que es la espinal. La espinal tiene la función de percibir dolor y temperatura de sitios que ya vieron ustedes en cabeza, ¿no? Dolor y temperatura, el tacto simple, la sensibilidad general del rostro y cuero cabelludo anterior hasta el vértice de la cabeza, las conjuntivas, como ya vimos, el bulbo ocular, membranas mucosas de senos paranasales, cavidad nasal, cavidad oral, cara externa del tímpano, meninges de fosas craneales anterior y media. Por otro lado, los núcleos pontino y mesencefálico reciben el tacto discriminativo, la propiocepción y sentido de vibración. Además, la modalidad motora branquial eferente está relacionada con el núcleo motor y básicamente se le dice también masticatorio porque inerva principalmente músculos de la masticación, como el macetero, el temporal, los pterigoideos medial y lateral, el tensor del tímpano, bueno, ese no es masticador, pero está relacionado, el tensor del velo del paladar, los miloioideos y el vientre anterior del digástrico. Veamos estos núcleos. En este esquema, que sería como un corte sagital, podemos ver estructuras del sistema nervioso central. Bueno, primero el cráneo. Nos acordamos de nuestras relaciones óseas. El cráneo, la mandíbula, el maxilar, la órbita. Ok. Luego adentro vemos más o menos dónde estaría el cerebelo, el cuarto ventrículo, el puente, la médula oblonga y luego la médula espinal. Ok. El núcleo sensitivo, les dije que tiene tres porciones, una porción mesencefálica, una porción pontina y una porción espinal. Ajá. Esta porción mesencefálica está alrededor del acueducto cerebral y se extiende hacia abajo hasta llegar a la porción pontina, que está en el puente y lateral al núcleo motor del trigémino. Continúa hacia abajo con la porción espinal, que abarca toda la longitud de la médula oblonga e incluso hasta C2. Por eso es espinal, porque llega hasta la médula espinal. O sea, es muy, muy largo este núcleo. El núcleo motor únicamente se encuentra en el puente y es medial al sensitivo principal. El sensitivo principal es el pontino, porque es el más grande. Aquí lo vemos ya más de cerquita, ¿no? La parte mesencefálica, el pontino, que es el principal, y luego el espinal, que abarca médula oblonga y hasta C2 de la médula espinal. Ok. Bien, entonces, haciendo un corte, déjenme ver dónde estoy haciendo el corte, como por aquí. Ajá. A nivel del puente puedo ver la porción mesencefálica que sobresale superiormente, la porción espinal, la porción pontina, y la información llega entonces a través de las divisiones del trigémino hacia estos núcleos, dependiendo de la información que lleven, ¿no? Que ya dijimos cuál es, y puede hacer sinapsis luego con el núcleo motor para llevar a cabo diferentes funciones. Ajá. Por ejemplo, en el caso de uno de los reflejos, que sería el de el mandibular. También veamos, por favor, notemos que aquí tenemos el ganglio del trigémino y en donde se encuentran neuronas bipolares, para variar. El componente sensitivo entonces tiene que las tres divisiones del nervio trigémino se unen en el ganglio del trigémino, donde reciben la mayor parte de los cuerpos de las células nerviosas sensitivas que les acabo de decir que son bipolares.
Sus prolongaciones conforman la raíz sensitiva que entra en la protuberancia. Aquí ya entró en la protuberancia. O el puente, porque es protuberante. Ok, este ganglio también se llama semilunar o sensitivo, porque es donde viven estos cuerpos. Y lleva la información al núcleo trigeminal. ¿Qué información lleva? Ya dijimos, olor, tacto, temperatura, presión, tacto discriminativo, etcétera. De la piel de la cara, de mucosas de la nariz, de la boca, etcétera. Ya dijimos de dónde. Y además ustedes ya lo vieron en cabeza. Luego, de la información que lleva al ganglio, vamos a poner información que lleva al ganglio. Tiene varias opciones. Una es que llega al ganglio y luego se divide hacia arriba y hacia abajo. Se divide en ramas ascendentes y descendentes. O entra al ganglio y asciende nada más, o entra al ganglio y desciende nada más. ¿A dónde asciende o desciende? Al núcleo mesencefálico, al pontino o al espinal, según el tipo de información que lleven. ¿Qué más vemos? Bueno, en estos núcleos sensitivos también hacen sinapsis con fibras que van a ir a otros sitios, por ejemplo al tálamo o a otros sitios. Bueno, el tálamo es súper importante porque ahí sería donde se integraría esta información sensitiva e iría a la corteza sensitiva del cerebro, como los tractos ascendentes de la médula espinal. Entonces, si va, dependiendo de la información, decíamos si es propiocepción. Por ejemplo, presión de los alvéolos de los dientes podría ir al núcleo pensencefálico, si es tacto va al pontino o al espinal, y si es dolor y temperatura, iría al espinal. Ujú. Ok. El núcleo espinal, a su vez, tiene una parte superior, una parte medial y una parte inferior, porque es el más largo. Y estas partes reciben información de diferentes componentes. La parte superior recibe la información de la división mandibular del trigémino, la parte medial de la maxilar y la parte inferior del componente de la división oftálmica. Ajá, están como de cabeza. Bien, el núcleo mesencefálico, que es el más superior, tiene una columna de neuronas sensitivas primarias que tienen prolongaciones periféricas y prolongaciones centrales. Las periféricas reciben información propioceptiva de los músculos masticatorios cuando discurren con los nervios motores. Ajá. Esa propiocepción entonces va a llegar a este núcleo y luego va a discurrir a través de las prolongaciones centrales hacia el núcleo motor del nervio trigémino y le va a dar un control reflejo a la mordida. Veámoslo. Entonces entra la información por la prolongación periférica, la azulita, llega al núcleo mesencefálico, desciende un poquito, hace sinapsis con el núcleo motor, ajá, y luego le damos control a nuestra mordida. Con respecto al núcleo, bueno, aquí tenemos el núcleo mesencefálico otra vez, el sensitivo principal que es el pontino y el espinal. Aquí tenemos el núcleo, el ganglio del trigémino y sus componentes y la parte motora. Entonces el núcleo motor dijimos que recibía información, bueno, no hemos dicho, pero podemos decirlo de una vez, de la corteza motora ipsilateral y contralateral también. Veámoslo. El núcleo motor entonces recibe información de fibras corticonucleares. Veamos. Ipsilateral y contralateral. Llega al núcleo motor. Luego, ¿qué información, qué otra cosa le llega al núcleo motor del trigémino? ¿Quién más le va a decir qué hacer? La formación reticular, siempre está regulando esto. El núcleo mesencefálico, por lo que acabamos de decir, para darle control a la mordida. El fascículo longitudinal medial. El techo y el núcleo rojo, todos ellos lo modulan, ¿ok? El trayecto, ya lo hemos descrito un poco. También está bastante descrito en su libro y en la parte de cabeza. Podríamos integrarlo un poco más en nuestra sesión sincrónica. ¿Cómo podemos evaluar este nervio? Le pedimos en su porción sensitiva, le pedimos a nuestro paciente que cierre los ojos y con una torunda o un objeto podemos buscar este tacto fino, la propiocepción, podemos buscar más que nada la presión, el discriminativo, ajá, en las diferentes divisiones, ¿no? En la división oftálmica, en la maxilar y en la mandibular.
Y en cuanto a la mandibular, también podemos evaluar la función motora. Entonces le decimos que cierre la mandíbula y que apriete. Y si ustedes lo hacen igual que yo, se siente cómo se contrae este músculo bucinador, ¿no? Bien, entonces para terminar esto les dejo con esta imagen feliz, que es un resumen de todos los nervios craneales, aunque en esta ocasión llegamos hasta el 6. Ok, pues nos vemos en la sesión sincrónica.